Hermanos, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a darle inicio a este maravilloso culto dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar dirigiéndonos en nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 11, sus versículos del 1 al 19. Deuteronomio capítulo 11. Versículos 1 al 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que habían de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeceréis cuidadosamente mis mandamientos, como yo os prescribo hoy, amado a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas como te sientes cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Benditas son las palabras del Señor Jesús. Señor, te damos gracias por estas palabras. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendita es tu misericordia, Padre amado. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. En ti confiamos, Dios. En ti hemos creído, Padre. Reconocemos que eres un Dios de gloria,
Eres un Dios de poder y eres un Dios de milagros, Señor. Eres un Dios real, así como dice tu palabra, Padre. Tu tierra, Señor, que tienes, la tierra prometida que tienes como nosotros, Señor, no es como la de Egipto, Señor. Es una tierra prometida, Padre, una tierra que fluye leche y miel, Padre. Si guardamos, Señor, tus mandamientos, si sabemos guardar tus estatutos, Padre, vamos a ver todas las bendiciones, todas las maravillas que tú tienes con nosotros, Señor Jesús. Si enseñamos, Señor, a aquellos pequeños que no conocen de tu palabra, estos van a guardarla, Señor, hasta cuando se pongan viejos, Señor Jesús, hasta que perezcan en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, a buscar más de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder instruir a aquellos, Señor, que carecen de conocimiento, Padre amado. Ayúdanos a instruirlos, Señor Jesús, para que cada vez seamos más, Señor, lo que busquemos de ti, Señor, para que cada vez seamos más, Señor, lo que impartamos tu palabra, Señor, en la calle, para que cada vez seamos más, Señor Jesús, lo que impartamos tu palabra, Señor Jesús, lo que demos a conocer de ti, Señor, lo que demos a conocer tus maravillas, Señor, lo que demos los testimonios de que tú eres un Dios real y un Dios de milagro, Padre amado. Gracias te damos por este momento, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el culto de este día, Señor. Te pedimos que tomes dominio y control en cada una de las cosas que se van a hacer en este día maravilloso, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, que estés utilizando, Señor, a cada una de las personas que tiene una parte, Señor, en este hermoso culto, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ahora con todos ustedes, el coro de la adoración. Con todos ustedes. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo.
estaré, tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos y en tormenta sé que tú eres Señor. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón y toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.
Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque hay oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás, aun en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación viene de ti, Señor, y tú me librarás, la victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está. Me aferraré a tus promesas, eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Bendiciones, iglesia, sean todos bienvenidos a nuestro gran culto virtual. Este es el primero de no se sabe cuántos cultos tendremos que hacer virtuales, esperemos que sean pocos, esperemos que este sea el último. Estamos muy ansiosos de verlos a todos, les mandamos un abrazo, los queremos mucho. En este día quisimos traerle un culto especial en el que cada uno de los jóvenes participáramos para realizar un culto lo más normal posible desde la cuarentena, desde nuestros hogares. Así que espero que disfruten de todo lo que tenemos para hoy. Ya disfrutaron una buena parte con la adoración, esperemos que el Espíritu Santo de Dios haya bendecido sus vidas como bendijo las nuestras al momento de realizar estos videos, de realizar estas actividades.
Entonces, ahora vamos a dejarlos a todos ustedes con Camila Martínez, quien tendrá una hermosa danza para el deleite de todos ustedes y para adorar a nuestro Señor Jesús, Salvador de todos nosotros. Donde el milagro pase todos los días. Amén, amén. Dios bendiga a Camila,
una vez más la bendiga grandemente. Tenemos que tener pendiente que las cuerdas de amor del Señor Jesús tienen el control de todas las cosas en estos momentos de dificultad. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero hay que tener fe de que el Señor tiene el control de todo lo que nos pasa. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. En este momento ya vamos a pasar a tener la parte del mensaje, en el cual tenemos un tema bastante interesante, el cual nos lo trae el doctor Junior Luis Cedeño, uno de nuestros queridos jóvenes, en el cual vamos a estar hablando sobre transformados por la verdad. Entonces, esperemos que este sea de gran bendición para cada uno de ustedes y el doctor Junior Luis con todos nosotros. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema transformados por la verdad. Pero antes de iniciar, me gustaría que por favor alguien definiera lo que es la palabra transformado y que alguien más me definiera lo que es la palabra verdad. Bueno, transformación es el proceso por el cual algo se convierte en otra cosa. Podríamos decir que la transformación es un proceso de cambio en el cual una persona o cosa pasa de estar en un estado a pasar en otro estado. Obviamente en el ámbito espiritual nosotros hablamos de ser transformados en que Cristo cambió nuestras vidas para que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus preceptos, y que por medio de esta transformación nosotros podamos asemejarnos más a Él. ¿Qué es la verdad? Bueno, que parezca un poco sarcástico, cuando se hace esta pregunta, muchos responden diciendo que la verdad es todo aquello que no es mentira. Y tienen razón, porque la verdad es la coincidencia que existe entre las afirmaciones y los hechos. Otros dicen que esta puede ser subjetiva. Y en parte es cierto, porque, por ejemplo, cuando nos referimos a que las leyes de un país y otros son diferentes, ya sea por su cultura o sus costumbres, esto es una verdad subjetiva. Ahora bien, cuando se refiere a Dios, esta verdad no puede ser subjetiva, ya que sin importar la cultura, sin importar la costumbre, sin importar lo que se piense, hay un solo Dios que puede salvar, un único Dios que es el camino, la verdad y la vida, y que eso nadie ni nada lo va a poder cambiar. Bueno, ya habiendo escuchado lo que son las definiciones de estas dos palabras, me gustaría por favor que alguien leyera Mateo 4:4 y que alguien más me estuviese leyendo Hechos 20:32. Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vemos como dice Mateo, las personas necesitan más que pan para vivir, necesitamos de la palabra de Dios para alimentarnos. Y aquí nos muestra que la palabra de Dios para nosotros como cristianos debe ser una necesidad tan importante como lo es el alimento. Vemos que en Hechos nos dice que la palabra de gracia de Dios puede convertir lo que Él quiere que sea y darles lo que puedan necesitar. Es decir, la palabra de Dios también nos transforma y nos da a nosotros eso que nosotros queremos y que necesitamos. Vemos que el crecimiento espiritual es un proceso mediante el cual nosotros vamos a reemplazar lo que es mentira por lo que es verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar eso que es verdad? Pues lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 17:17, por favor, alguien que me lo lea. La palabra de Dios
En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Perfecto. Entonces vemos que dice, santifícalos por medio de la verdad, pues tu palabra es verdad. Vemos que para nosotros ser santificados por medio de la palabra, debemos de entender una cosa, y es que la palabra de Dios debe ser revelada a nosotros. Es decir, debemos de entenderla, pues yo no puedo ser cambiado por aquello que yo todavía no he logrado entender. Vemos que el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra de Dios Padre para hacernos cada día más a nosotros como Dios Hijo. Para ser como Jesús, nosotros debemos de llevar en nuestras vidas su palabra. La Biblia dice que a través de la palabra nosotros somos moldeados. Y vamos a ver lo que nos dice, por favor, Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Primera de Pedro 1 del 22 al 23 dice: Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Bien, vemos que la palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra que exista, ya que cualquier libro puede tener, vamos a decir que un mes siendo un bestseller, pero inmediatamente este periodo de tiempo pasa, ese libro ya no volvemos a escuchar de él. Sin embargo, la palabra de Dios permanece siempre viva. Vemos que es una palabra, un libro que tiene escrito años, muchos años. Sin embargo, la palabra de Dios es un libro del cual se habla todos los días. Es un libro que no pasa. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:63, por favor. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Vemos que nos dice que la palabra de Dios es viva, es decir, que esta es una palabra que a medida que nosotros la leemos, podemos leer varias veces un mismo versículo y podemos entender y adaptarlo a diferentes situaciones, cosa que no pasa con otros libros. Vemos que cuando Dios habla, las cosas cambian, las cosas a nuestro alrededor se transforman. Vemos que todo existe porque Dios así lo dijo. Él solo tuvo que hablar para que nosotros existiéramos, y es tanto así que sin la palabra de Dios nosotros ni siquiera estaríamos vivos, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 1:18. Santiago 1:18. Además, quiso que fuéramos sus hijos, por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Amén. Vemos que Dios decidió darnos vida a nosotros a través de su palabra, y es por eso que nosotros debemos ser firmes en esta, debemos de leerla, debemos escudriñarla, porque por medio de su palabra estamos vivos y por medio de esta seguimos recibiendo vida. Vemos que la Biblia es mucho más que una guía doctrinal, hermanos. La palabra de Dios genera vida, genera fe, produce cambios, causa milagros, sana a los enfermos, transforma las circunstancias, forma caracteres y sobre todo, cuando es bien utilizada, atemoriza al enemigo. Vamos a ver a alguien que me lea Job 23:12, por favor. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 12 dice: Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Vemos que nosotros, más que leer su palabra, debemos atesorarla, debemos guardarla en nuestros corazones y debemos ponerla en práctica, que es lo más importante, como vamos a estar viendo más adelante. Vemos que la palabra de Dios es la nutrición espiritual que debe de tener cada cristiano. Así como las personas como necesidad básica deben alimentarse pues de comida física, de alimentos, asimismo nosotros tenemos un espíritu
el cual debemos alimentar, y ese alimento que requiere es la palabra de Dios. Vemos que la Biblia es llamada nuestra leche, nuestro pan, nuestra comida sólida, nuestro postre, y este es un banquete de 4 platos, un menú de 4 platos que el Espíritu Santo nos ofrece a través de la palabra de Dios para la vitalidad de nuestro espíritu y nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Vemos que aquí Pedro nos aconseja, hermanos, que tengamos ganas muy fuertes de la leche espiritual para que nosotros por medio de esta podamos crecer en salvación. Y esa leche espiritual para nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Vamos a ver que para nosotros ser transformados en la palabra de Dios, debemos de permanecer fieles en esta. Y para permanecer en la palabra de Dios, nosotros debemos de seguir 3 puntos que vamos a estar tratando más adelante, cada uno detalladamente. Vemos que en la actualidad se imprimen muchos libros, pero sobre todo se imprimen muchas Biblias. A diferencia de antes, que para uno tener un libro físico era una odisea. Hoy en día se imprimen millones y millones y millones de Biblias. Mas sin embargo, yo no voy a crecer espiritualmente si mi Biblia está en una gaveta o en un estante cogiendo polvo. Es decir, si yo no le doy uso a esa Biblia que tengo, no me sirve de nada decir así, yo tengo una Biblia, si la tengo en una esquina tirada. Vemos que a causa de esto, de que no leemos la Biblia, hay millones de creyentes que padecen de anemia espiritual porque no están alimentando su espíritu de una manera adecuada. Vemos que para ser un discípulo robusto de Jesús, nosotros debemos de permanecer en su palabra, alimentándonos de esta. Y vamos a ver qué nos dice Juan 8:31 de esto. Dice en Juan 8:31: Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces vemos que Juan 8:31 nos dice que los que permanecen en la palabra de Dios, estos son verdaderamente sus discípulos. Es decir, si nosotros no somos constantes en su palabra, nosotros no estamos no estamos nutriendo nuestro espíritu de manera adecuada. Por ende, en nosotros no está habiendo un cambio como el que debería de haber. Pues vemos que al inicio hablábamos de que el crecimiento espiritual era un cambio en donde intercambiamos todo lo que es mentira por aquello que es verdad. Y si nosotros pues no nos alimentamos de la palabra de Dios, en nosotros va a permanecer la mentira, es decir, el pecado. El primer punto que vamos a tratar para permanecer en la palabra de Dios es: tengo que aceptar su autoridad. Vemos que la Biblia debe de convertirse en nuestro estándar autoritario en nuestras vidas. Es decir, este debe ser el compás que yo sigo, la guía mía en quien yo tomo dirección, el consejo que escucho cuando voy a tomar una decisión y el criterio fundamental a través del cual yo me baso cuando yo voy a hacer algo en mi vida. Es decir, la Biblia debe de tener siempre la primera y la última palabra en cada decisión de mi vida que yo voy a tomar. Vemos que muchas personas se basan en autoridades inciertas, como lo son la cultura. Ellos dicen, no, todo el mundo lo hace, eso es por cultura. Vemos que también se guían de lo que son tradiciones. Nosotros siempre hemos hecho eso así y nunca había pasado nada. Vemos que algunos se guían también por la razón, en donde ellos dicen, no, pero parecía lógico que yo hiciera eso de esa manera. Y otros simplemente se guían por sus emociones, tomando como excusa
yo me sentí bien cuando lo hice. Pero vemos que todas estas autoridades tienen un defecto, y ese defecto viene desde el momento de la caída de Adán. Es decir, ya cuando nos basamos en autoridades propias, nosotros que cargamos con el pecado y que somos imperfectos, pues nuestras decisiones van a ser también imperfectas. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice Proverbios 35. Proverbios 35. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. Vemos que toda palabra de Dios es sin defecto. Por ende, a través de ella es que debemos guiarnos siempre que vayamos a tomar una decisión. Y vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estaremos leyendo en 2 de Timoteo 3:16 y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios les bendiga. Amén. Vemos que toda la escritura de Dios está para nosotros enseñarnos, para redarguir, para corregir. Es decir, cuando nosotros necesitamos algo en nuestras vidas para producir un cambio en nosotros, es la palabra de Dios en lo que debemos de pensar. Vamos a determinar antes de tomar una decisión, o sea, vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de eso? Vamos a ver que cuando Dios dice que hagamos algo, nosotros debemos, aunque sea algo que quizás no nos guste, debemos de hacerlo, ya sea algo porque muchas veces lo que debemos de hacer es algo que nos incomoda, o alejarnos de una persona que quizá ha sido cercana a nosotros pero no nos está haciendo bien, o dejar alguna actividad que nosotros tenemos mucho tiempo realizarlo, pero luego de ver la palabra de Dios vemos que esta actividad pues no nos conviene. Nosotros debemos, hermanos, aunque duela, guiarnos de lo que nos dice la palabra de Dios, porque a través de esta, pues como leíamos anteriormente, es por la que recibimos salvación. Y si nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, pues tristemente esa salvación la vamos a ir perdiendo poco a poco. Vamos a ver qué nos dice Hechos 24:14. A estar leyendo en Hechos 24:14. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco pueden probarle a ustedes las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Amén. Vemos que aquí Pablo, por medio de su fe, él cree en todo lo que está escrito en la palabra, y asimismo nosotros debemos de creer en lo que está en la palabra. Nosotros debemos de tener fe y confianza en eso que Dios nos dice a través de su palabra, porque, como hemos mencionado varias veces, por medio de este es que somos transformados para bien. El segundo punto que vamos a estar tratando es: tengo que asimilar su palabra. No es suficiente con solamente yo leer por arribita la palabra de Dios solo por decir que ya la leí. Yo tengo que asimilarla, debo de entenderla. Es decir, para que el Espíritu Santo produzca un cambio en mí, yo debo de entender la palabra de Dios, porque no es solamente, como les dije, leerla. Yo debo de poder interpretar lo que la palabra de Dios quiere que yo haga con mi vida. Y para esto vamos a ver que hay 5 puntos que debemos de tratar. En este punto número 2 vamos a estar tratando 5 subtemas, que son: debo recibirla, debo leerla, pero debo investigarla, recordarla y reflexionar en ella. El primer punto, que es recibir la palabra de Dios. Cuando escuchamos y aceptamos la palabra de Dios con una actitud abierta, pues nosotros aquí podemos empezar con el cambio. Es decir, siempre que voy a leer, a escuchar, a recibir palabra de Dios,
yo debo de tener una actitud receptiva. Y vemos que la parábola del sembrador a nosotros nos ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios va a echar raíces en nuestra vida y si ésta va a producir frutos o no. Vemos que Jesús identificó 3 actitudes no receptivas, en donde la primera, la mente cerrada, que es el suelo duro. Vemos la mente superficial, que es el suelo pedregoso, y la mente distraída, que es el suelo con hierba. Después de esto, entonces, vamos a ver qué nos dice Lucas 8:18. En Lucas 8:18, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Amén. Amén. Vemos que dice, consideren cuidadosamente cómo escuchan, es decir, nosotros debemos de tener cuidado de cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Es decir, si yo soy de los que voy a un culto para escuchar un mensaje y me distraigo por un momento, me pongo a hablar con el hermano y digo, sí, yo estoy escuchando el mensaje, pero entonces escuché una parte y luego escuché otra, e inmediatamente ya el contexto ha cambiado, ya yo puedo malinterpretar la palabra de Dios y poner en práctica algo erróneo que yo creo que es así porque no presté la considerada atención al mensaje. Pero vemos que más adelante, cada vez que sienta que no está aprendiendo nada de un mensaje o de un maestro de escuela bíblica, muchas veces también debemos de revisar nuestra actitud, porque hay personas que quizás sean difíciles de entender, pero hay otras veces que somos nosotros los que es difícil de entender para nosotros porque no tenemos la actitud adecuada. Nosotros debemos de pensar en el orgullo. Muchas veces decimos, pero yo me siento en más capacidad que esa persona para hablar de la palabra de Dios. Y muchas veces Dios puede utilizar a cualquier persona. Quizás yo tenga 10 años en la iglesia y yo diga, ok, yo puedo sacar un mensaje mejor que una persona que tiene 2 días, pero no sabemos en qué magnitud Dios puede utilizar a esa persona que tiene 2 días. ¿Y qué don tengo yo que tengo 10 años en la iglesia? ¿Y qué don tiene esa persona que tiene 2 días? Quizá mi don no es el de predicar, el de ministrar. Y el de esa persona que tiene 2 días sí. Y con solo 2 días ya Dios lo está usando. Vamos a ver, por favor, qué dice Santiago 1:21. Amén. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Vemos que aquí nos habla de que con un espíritu humilde debemos de recibir la palabra de Dios. Es decir, nosotros de quien sea que esté hablando la palabra de Dios, sea alguien que tenga 20 años, 10 años, un mes, 2 días en la iglesia, que esté hablando de la palabra de Dios, nosotros con humildad debemos de recibir ese mensaje para poder así asimilar. Porque inmediatamente nosotros empezamos con los murmuros o las críticas, ya inmediatamente nuestra mente se distrae y no vamos a aprender de esa palabra que se nos está dando. En segundo lugar, tenemos leer la Biblia. Vemos que la mayor parte de los 2000 años de historia de la iglesia, en ese tiempo solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, absolutamente todos nosotros tenemos acceso a una Biblia. Sin embargo, a pesar de esto, muchos dejamos de leer la Biblia por ver un programa de televisión o por alguna actividad. Otros quizá no lo hagan porque dicen que están muy afanados con su trabajo, porque están muy afanados con la familia, porque tienen cosas que hacer. Es decir, siempre ponemos una excusa para dejar la palabra de Dios a un lado. Es decir, si nosotros le dedicáramos tan solo 15 minutos de tiempo a la Biblia en un día, en un año nosotros podríamos leerla. Si dejamos de hacer una de esas actividades que quizá no nos aportan nada, que duran 30 minutos, nosotros podríamos leer la Biblia 2 veces en un año. Entonces, continuamos con el tercer punto, que es
investigar o estudiar la palabra de Dios. Vemos que esta es otra de las formas de permanecer en su palabra, y vemos que la diferencia entre solamente leer y estudiar la palabra de Dios es que esta implica dos actividades adicionales. Vemos que cuando investigamos o estudiamos, nos hacemos preguntas del texto. Y la otra actividad es que podemos escribir esos descubrimientos, eso que nosotros hemos interpretado, eso que hemos encontrado acerca de eso que estamos estudiando. Vemos que según este libro, el secreto para un buen estudio de la Biblia es simplemente aprender a hacer las preguntas correctas. Vemos que cada método tiene diferentes preguntas, pero descubrirá que algunos son más efectivos para cada quien. Vemos que cuando nos hacemos preguntas simples como quién, qué, cuándo, dónde o por qué, las cosas se nos pueden como que simplificar un poquito. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:25. A continuación vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Vemos que, por ejemplo, yo tengo aquí la traducción hispanoamericana que dice: dichoso, en cambio, quien se entregue en lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad, y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que también la pone en práctica. Y esto es un punto muy importante que vamos a tratar más adelante. Pero vemos que dice que dichosos los que se entregan en lleno a la meditación, es decir, que meditan en la palabra, que reflexionan en ella, pero que investigan también, que la estudian. Es decir, vemos que la Biblia nos llama dichosos a los que hacemos eso. Vemos que la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Vemos que hablamos, recordar es un don de Dios, ya que vemos que hay muchas personas, como me estuvo diciendo Michael, que quizás sean analfabetas prácticamente en cualquier sentido de la palabra, ya fuera de este contexto, o sea, que no saben de ninguna otra cosa, pero que tienen una capacidad para recordar la palabra de Dios. O sea, ellos no te pueden recordar ninguna otra cosa, pero de la palabra de Dios saben. Y yo considero que esto es un don que quizá muchos pueden desarrollar, pero que es como un músculo. O sea, es algo que hay que entrenarlo. A medida que nosotros vamos leyendo y memorizando de poco a poco, nosotros podemos adquirir esa capacidad de recordar varios versículos. Pero hay personas que tienen ese don de que en cualquier momento ellos leen una porción de la palabra y sin siquiera la intención de guardarlo, en cualquier momento que una persona necesite una palabra, ellos pueden, por parte del Espíritu Santo, recibir esa palabra de nuevo en sus mentes y recordar ese versículo para brindarlo de apoyo a otra persona que lo necesite en ese momento. Vemos que existen enormes beneficios cuando recordamos la palabra de Dios, y es que este nos puede ayudar en momentos de prueba a resistir tentaciones, a tomar decisiones, ya que cuando recordamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de algo, podemos tomar una sabia decisión en cuanto a esto. Vemos también que, como mencionaba, podemos ofrecer a personas que lo necesiten en ese momento una palabra de fortaleza cuando recordamos su palabra. Vemos que esto es algo que debemos de poner en práctica y que debemos de ir entrenando poco a poco. Recordar versículos claves en primer lugar, que sabemos que son versículos que son importantes y que, bueno, todos los versículos son importantes, pero versículos como que tienen un impacto más grande. Vemos que la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en su palabra, que es el último punto el último
subtema del punto número 2. Vemos que muchas personas a veces leen la palabra o que interpretan algo de ella, pero no reflexionan en ella, es decir, no visualizan como qué cambio yo debo realizar en mi vida para aplicar eso que yo acabo de leer, o que no se sientan a pensar un momento en eso que han leído ni siquiera. Vemos que aquí definimos la reflexión a partir de lo que es la preocupación, es decir, definimos preocupación como pensar concentradamente en algo negativo. Reflexionar es prácticamente lo mismo, solo que agregando también que puede ser algo positivo. Es decir, reflexionar es pensar concentradamente en algo que puede ser tanto negativo como positivo. Es decir, en este caso es positivo porque estamos reflexionando acerca de la palabra de Dios. Entonces, no hay ningún otro hábito que pueda hacer más para transformar su vida y hacernos más como Jesús que reflexionar en su palabra. A medida que tomamos tiempo para contemplar la palabra de Dios, reflexionando seriamente en el ejemplo de Cristo que nos da 2 Corintios 3:18, que dice que somos transformados a su imagen y cada vez con mayor gloria. Es decir, a medida que nosotros vamos reflexionando en la palabra de Dios y haciendo esos cambios visibles en nuestras vidas, entonces nosotros, luego de hacer eso, es que vamos a ir transformándonos cada vez a imagen de Dios. Entonces, si uno lee, por ejemplo, la Biblia, si la lee varias veces, pero no la medita, no estamos en nada. Es decir, para nosotros poder entender de verdad y ver el cambio en nosotros debemos de tomar nuestro tiempo y reflexionar en ella para poder ver los beneficios que Él ha prometido a aquellos que se toman de verdad su tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por la que Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón fue porque David amaba reflexionar en su palabra. Y vemos que él dijo: ¿Cómo amo tus enseñanzas? Pienso en ellas todo el día. Es decir, David pensaba en la palabra de Dios, él reflexionaba en ella para así poder recibir respuesta de sus oraciones. Y es luego de que podemos reflexionar en la palabra de Dios que vamos entonces a poder entender aquellas cosas que el Señor nos quiere decir y que antes no podíamos entender. Y el último punto de este mensaje es: tengo que aplicar sus principios. O sea, ya vimos el primer punto, que era que debemos de aceptar la autoridad de la palabra para poder permanecer en ella. El número 2 es: tengo que asimilar su verdad, es decir, yo tengo que poder entender la palabra de Dios, interpretarla, poder reflexionar en ella. Y el punto número 3, ya el último, tengo que aplicar sus principios. Yo no hago nada con recibir, investigar, recordar, reflexionar en la palabra de Dios si yo no la pongo en práctica. Tenemos que convertirnos en, como dice la palabra de Dios, hacedores de la palabra. Este quizás es el paso más difícil porque el enemigo lo pelea muy intensamente. Y vemos que quizá a él ni siquiera le importa si nosotros somos de las personas que vamos a un mensaje y lo escuchamos, que leemos la palabra y solamente la leemos, que no hacemos nada. Cuando el enemigo no nos ve a nosotros como una amenaza, debemos de preocuparnos porque algo estamos haciendo mal. Todo lo contrario a cuando nosotros somos hacedores de su palabra, cuando escuchamos un mensaje, reflexionamos en él, lo corroboramos con su palabra, con la palabra de Dios, porque no es solamente ir a escuchar una prédica, es también que yo corrobore eso que yo escuché con su palabra, que tenga sentido y que yo ponga eso en práctica. Es ahí cuando nos convertimos en una amenaza para el enemigo, porque nos estamos acercando más al Padre. Vemos que nos engañamos a nosotros mismos cuando asumimos que por el hecho de haber estudiado, escuchado un mensaje o
e incluso oído de la palabra de Dios, y ya que con eso creemos que logramos algo importante, sin embargo hemos dejado la práctica a un lado. Entonces, podemos estar ocupados yendo a otro mensaje o pensando en qué otra cosa más vamos a leer o el próximo capítulo que nos toca, y se nos olvida poner en práctica. Sin la implementación, todo estudio bíblico pues no sirve para nada, porque nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios con el fin de ponerla en práctica, no solamente de que yo la estudié y ya. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7:24 y Juan 13:17, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye en estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Juan capítulo 13, versículo 17. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Vemos que nos dice Mateo 7:24 que el que pongamos en práctica su palabra va a ser como el hombre que construyó sobre la roca, es decir, que va a tener una base sólida, una base firme. Y Juan 13:17 dice que ahora que sabemos estas cosas, somos bendecidos si las hacemos. Es decir, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, somos bendecidos mediante esta. Otra razón por la que quizá evitamos poner en práctica la palabra de Dios es que es incluso doloroso, porque debemos de dejar de hacer cosas que quizá nos gusten, pero que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, vemos que la palabra de Dios expone nuestros motivos, señala nuestras faltas y reprocha el pecado, pero es con el fin de que cambiemos, es decir, no es para mal, es para que esa naturaleza humana que nosotros tenemos de resistirnos a los cambios, pues cambie. El resistirnos a los cambios debe de cambiar, porque cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, somos bendecidos. Y con esto concluimos, hermanos, el mensaje. Vemos que hay un punto para reflexionar, y es: la verdad me transforma, es decir, su palabra me transforma. Y una pregunta que debemos de meditar en esto: ¿qué es lo que Dios ya me ha dicho por medio de su palabra y que yo todavía no he empezado a poner en práctica? Muchas gracias por su tiempo y Dios le bendiga en gran manera, hermanos. Queridos, acabamos de ser edificados con este importantísimo tema, transformados por la verdad. Y es que ciertamente el Señor Jesús es la única verdad que transforma, que salva, que liberta, que sana, que nos llena de paz y de misericordia. Aferrémonos cada día más a Él. El mundo está enfrentando esta difícil situación provocada por el coronavirus. Pero por encima de esta pandemia está la verdad de Jesús. Con el paso del tiempo miraremos atrás y daremos gracias y exaltaremos el nombre del Señor por habernos concedido la victoria frente a este coronavirus. Y como el salmista podemos decir: ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos han seguido por el resto de nuestros días y más allá de ellos. Y en la casa del Señor podemos morar y juntarnos para glorificar y exaltar su nombre. Pero mientras eso llegue, hagamos de cada una de nuestras casas un hogar para el Señor. Que nuestros corazones estén aptos para que el Señor pueda morar en Él. Que estemos llenos de paz y de confianza en Él. Porque así como Él venció, nosotros venceremos. Nos recordemos las sabias palabras del apóstol Pablo. De que si vivimos para el Señor vivimos. De que si morimos para el Señor morimos. Y ya sea en los tiempos de angustia como en los tiempos de paz, del Señor somos. Y solamente Él es quien nos sostiene. Dios les bendiga mucho. Ojalá que esa transformación que el Señor Jesús ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario en cada uno de nosotros pueda servirnos para triunfar en este tiempo y para demostrarle al mundo que a pesar de que estamos pasando por esta pandemia, el Señor nos ha transformado y nos ha dado la victoria por encima de la muerte y de las circunstancias que nos afectan
y que intentan derribarnos, porque estamos sostenidos de la única roca viviente, de la única verdad que se llama Cristo Jesús. Bendiciones.